Hola jóvenes, promotores forestales. Quiero hablarles hoy acerca de cómo conocer a una organización campesina. En el mundo de la forestería comunitaria, podemos trabajar nosotros con muy diferentes tipos de organizaciones. Primero, es importante reconocer el trabajo con las organizaciones de base. Las organizaciones de base son aquellas que están conformadas directamente por campesinos, por productores, conformadas por personas. Pero hay también organizaciones denominadas de segundo grado. Las organizaciones de segundo grado son uniones de asociaciones de base o organizaciones de organizaciones, como por ejemplo UNAFOR, que tiene diferentes regionales u espacios regionales, como por ejemplo en la región Chorotega. Las organizaciones de base casi siempre tienen un alcance local o un ámbito de acción local, como Coope Silencio, en el Silencio, en Quepos, o APTA, la Asociación de Productores de la región de Talamanca. En general, la vida de las organizaciones pues es seguir siempre haciendo esfuerzos o mantenerse haciendo esfuerzos por conseguir sus objetivos. Y es por eso que para ellos es tan importante el desarrollar y mejorar siempre sus capacidades de organización. Cuando trabajamos con el propósito de buscar conocer una comunidad, una organización, ya sea una organización local o una organización de segundo grado, podemos nosotros seguir diferentes procesos metodológicos para hacerlo. Podemos tener distintos grados de profundidad en el enfoque de lo que nosotros queremos conocer de una organización. Por ejemplo, puede ser simplemente un conocimiento exploratorio de una organización o puede ser algo un poquito más detallado o a mayor profundidad. Por ejemplo, realizar un diagnóstico de la situación general de la organización o evaluar tal vez, aún con mayor detalle, una unidad, una parte o un proceso de la organización. Hay metodologías que permiten conocer una organización desde afuera. Uno es partir de la información pública. Es la información promocional que tiene la organización. Es decir, por ejemplo, anuncios, comunicaciones, información en redes sociales o en el sitio web de la organización, si lo tuviese. Información que está en artículos, a veces publicados en boletines, o artículos en la prensa nacional o prensa local, o también en prensa sectorial, por ejemplo, en periódicos de cámaras de productores, o también podemos acceder a información que puede estar en instituciones como el registro público, en los ministerios o en algunas ONGs. No obstante, mucha de esa información es de carácter protegido y entonces hay que asegurarse muy bien cuál de esa información pública puede ser accesible. Por ejemplo, podríamos acceder en el registro público a actas constitutivas o a otra documentación. La información general de la empresa o de la organización se puede conocer mediante consultas telefónicas o consultas por correo electrónico, también mediante solicitudes formales, mediante oficios o cartas formalmente dirigidas a alguna persona autorizada. También hay información interna que tienen las organizaciones y a la cual podríamos nosotros acceder, aunque ya desde afuera no siempre es tan fácil encontrar esta información interna. En algunas organizaciones publican por transparencia información como planes, estatutos o por lo menos versiones ejecutivas o versiones públicas de mucha de su información interna. Otras son más abiertas y accesibles. En todo caso, información interna es algo que también ya puede solicitarse desde fuera, pero hay que hacer una petición específica. Podemos acceder así, por ejemplo, a información como las actas fundacionales de la organización, los estatutos, actas de asambleas u otras. Podemos acceder a información sobre planes, proyectos, programas o informes relevantes de acciones que están en ejecución.
o también acerca de la normativa interna, de los reglamentos internos, manuales de procedimientos, por ejemplo, u otros documentos técnicos que la organización posee, o también material gráfico o audiovisual, sonovisos, vídeos, fotografías, etc. Información sensible es aquella que no está al acceso de todas las personas y generalmente la conocen las personas dirigentes, las juntas directivas, los administradores, gerentes o las personas que son responsables de un proceso o de trabajar con esa información. Esa información restringida o privilegiada es, por ejemplo, entre ellas, está toda la información legal o información comercial de la organización. Por ejemplo, si hay un proceso que está sometido a, a una disputa legal, alguna demanda o algo así, eso es información que no se puede proveer porque está en manos de una corte y hasta que la corte no dictamine, esa información no se puede hacer pública. Asuntos comerciales, por ejemplo, procesos de contratos o negociaciones que una empresa pueda estar realizando o construyendo alianzas, pero que todavía no están definidas. Asuntos, propuestas, proyectos o iniciativas que todavía no están aprobados. Por ejemplo, pueden estar construyendo el plan de un nuevo proyecto, pero no se puede informar porque sencillamente todavía no existe o no está aprobado. Otra forma de conocer la organización ya no es desde fuera, sino acercándose a la organización y más aún, incorporándose dentro de ella. Si nosotros nos acercamos a la organización, podemos conocer cosas como sus recursos, su infraestructura. Por ejemplo, podemos visitar las instalaciones, podemos conocer los terrenos, visitar proyectos o tener un reconocimiento general de la organización. Podemos tal vez también ser capaces de poder conocer sus procesos operativos, es decir, por ejemplo, observar procesos de trabajo o procesos de producción, observar sus maquinarias, sus equipos, su tecnología, sus maneras de cómo los trabajadores hacen las cosas, por ejemplo. También podríamos conocer procesos organizativos, que estos a veces son menos visibles y tal vez necesitamos hacer una entrevista con dirigentes o por lo menos algunas consultas o sostener algunas conversaciones con los líderes de la organización. Además de eso hay otras formas, como por ejemplo el tener la oportunidad, si se nos permite, de asistir y de observar, por ejemplo, reuniones. Por ejemplo, poder asistir a una asamblea o poder asistir a veces a una reunión de una junta directiva o de algún comité interno o tal vez poder asistir a por ejemplo, a la elaboración de un trabajo, por ejemplo, a una tanda de producción o a la realización de simplemente un proceso operativo cualquiera. A mayor profundidad, a mayor profundidad está lo que se llama la observación participante. Es decir, nosotros podemos conocer la organización incorporándonos al menos temporalmente, por ejemplo, mediante un trabajo temporal o una pasantía. Una pasantía es un servicio que puede durar uno o varios días, o hasta meses a veces, en los cuales uno se involucra en una organización, no como funcionario de ellos, pero sí trabajando con ellos, asumiendo responsabilidades y ejecutando procesos que en la organización se realizan. Pero el propósito de estas observaciones participantes o de ser participante no es solamente aportar mano de obra, no es solamente aportar trabajo, sino es poder conocer y reconocer las formas de trabajo de la organización. Cuando nosotros vamos a conocer la organización, es importante reconocer la organización en diferentes ámbitos. Primero, toda organización tiene un ámbito, tiene un alcance. Está ubicada en algún sitio. Toda organización tiene un área de influencia. Es decir, es importante que sepamos dónde está esa organización, dónde está localizada y dónde actúa, hasta dónde, hasta qué región, qué cobertura tiene. A la gente que sirve, sus clientes o sus proveedores, hasta dónde llegan. Poder reconocer también el tipo de organización que es.
si es una asociación, si es una cooperativa, si es un grupo precooperativo, o no importa la forma de organización que tenga, es importante reconocer ese tipo de organización. También es importante identificar el tamaño de una organización. El tamaño, pensémoslo fundamentalmente como organización, reconociendo que organización es la conformación de personas. Entonces lo que nos interesará saber es, por ejemplo, cuántas personas están asociadas o cuántas personas trabajan en esa organización. Es importante también reconocer el tipo de organización, no solamente si es asociativa, cooperativa o en esos términos, sino también si tal vez es una organización de lucha o lo que se conoce como una organización de consolidación. Aunque estos términos muchas veces, o estas distinciones muchas veces no se hacen. Pero una organización de lucha son aquellas organizaciones que por lo menos en el mundo de las organizaciones campesinas se suelen presentar como organizaciones que procuran reivindicar u obtener conquistas o conseguir derechos o validar derechos. Por ejemplo, el derecho a la tierra, el derecho a acceso a mercados, el derecho a productos, el derecho a mejores precios. Todo eso son luchas que muchas organizaciones están constituidas con propósitos de conseguir esas reivindicaciones. O también hay otras organizaciones que nacen de una lucha, pero tal vez luego se convierten en organizaciones de consolidación, es decir, porque ya consiguieron aquello que tenían y ahora quieren consolidarlo. Pero organizaciones de consolidación social son también cualquier tipo de asociación que se crea en un marco sencillamente en que la gente quiere mejorar sus condiciones de vida o sus condiciones de producción que más o menos ha venido alcanzando y desarrollando y quieren lograr nuevos o mayores niveles a través de la organización o de la asociatividad. Es importante que nos ocupemos o nos preocupemos por conocer la organización como un proceso histórico también, como producto de un proceso histórico, conocer su origen, su desarrollo y cómo es que se ha logrado consolidar, o si se está consolidando todavía no se ha consolidado. Es importante explorar e indagar cómo se originó la organización. Si se originó tal vez de una necesidad, de algún problema o de alguna aspiración que alguien tenía. Por ejemplo, alguien quería hacer un comité para el trabajo de la protección ambiental en el área periférica de un área protegida, por ejemplo. Bueno, o si es que los productores tenían problemas de acceso a la tierra, o si tal vez tenían la necesidad de mercadear o comercializar productos. Estos son posibles necesidades o razones que generan la conformación de diferentes grupos asociativos o de diferentes organizaciones. Entonces es importante entender eso. ¿Cómo se formó? ¿Quiénes se involucraron en el origen, en el impulso, en la conformación de esa organización? ¿Quiénes fueron los primeros movilizadores? ¿Y a quiénes más lograron integrar? Y si esa organización luego ha venido creciendo en miembros. Luego es importante indagar o conocer por qué ellos eligieron el tipo de organización que son. ¿Por qué eligieron ser una asociación? ¿O por qué eligieron ser una cooperativa? ¿O por qué están conformados en este momento como un grupo precooperativo? O como cualquier otra forma de asociación u organización que puedan tener. También es importante conocer entonces cuáles eran esos propósitos iniciales y a partir de ahí indagar o documentar cuáles han sido los principales hitos de desarrollo que han tenido. Es decir, cuáles son los principales hechos, los principales acontecimientos o logros que han pasado que marcan el desarrollo de la organización. Podemos trazar una línea de tiempo, ir identificando en diferentes años o cuándo se dieron algunos acontecimientos relevantes. Por ejemplo, cuáles han sido sus principales logros o algunas crisis que pueden haber tenido o cambios que realizaron en la organización. Y es importante señalar cuál es el punto actual, cuál es la misión actual y cuáles son los objetivos actuales a diferencia de los originarios, porque la organización puede haber evolucionado. Es importante que conozcamos las actividades
y los segmentos de la organización o que atiende la organización. En cuanto a las actividades, nosotros estamos haciendo referencia a lo que finalmente genera o constituye la oferta. Y cuando nosotros hablamos de la oferta es que estamos reconociendo que toda organización tiene un qué hacer y para quién lo hace. ¿Qué hace y para quién lo hace? Entonces, esto que llamamos la oferta es algo así como el producto que se genera a partir de todas las actividades que tiene la empresa. Vale decir, la empresa tiene un conjunto de actividades más importantes o más relevantes. Pueden ser actividades productivas, actividades de comercialización, actividades de protección del ambiente, pueden ser actividades de desarrollo local, de salud, de educación u otras. Además puede ser que tengan proyectos, algunos proyectos relevantes. Por ejemplo, pueden tener proyectos de reforestación o proyectos de establecimiento, por ejemplo, de una planta de tratamiento o algo. Y con todas esas actividades y proyectos, pues ellos generan un conjunto de servicios o de productos. Y ahora la pregunta es, ¿a quiénes están dirigidos estos servicios o estos productos? Y justamente las personas hacia quienes se dirigen sus servicios o productos es lo que constituyen su segmento meta, o el segmento o la población a la que se dirigen, o los destinatarios de sus esfuerzos o de sus productos. Y entonces esos segmentos tenemos que reconocerlo o caracterizarlo como un segmento de la población. Trabajamos con otros campesinos, trabajamos con sectores populares o abastecemos, por ejemplo, a una planta de producción, abastecemos a un aserradero, abastecemos a una industria, a un sector industrial, por ejemplo, con nuestras materias primas, o abastecemos a mercados nacionales. Entonces, tratar de precisar a quiénes ellos abastecen, cuáles son tal vez los segmentos de clientes o los segmentos de población beneficiaria. Es importante también conocer las maneras en que la organización comunica y promueve lo que hace. Es aquí preguntarnos, bueno, cuáles son los mecanismos y medios de difusión de su quehacer que utilizan. Cómo se dan a conocer, por ejemplo, ante su comunidad, ante otros productores, ante proveedores, ante el segmento meta al que se dirigen. O cómo se dan también a conocer ante otros posibles públicos, dentro del sector, ante otras organizaciones similares. O también qué mecanismos de promoción utilizan para vender o promover sus productos o sus servicios. Y recuerden en esto, muchos de los recursos que utilizan para promocionarse son, por ejemplo, todos aquellos materiales de difusión, boletines, radios, recursos mediante la web, redes sociales, etcétera, etcétera. Todos esos son mecanismos que ellos pueden utilizar para comunicarse y promocionar. Y es importante conocer esos mecanismos que se utilizan. Lo siguiente es que debemos conocer la organización actual fundamentalmente en su estructura. La estructura la conocemos mediante el uso de un organigrama o la podemos representar mediante el uso de un organigrama. Un organigrama es una figura que contiene organizado de manera jerárquica las diferentes partes que componen la organización. Y en esas partes hay lo que se llaman órganos colectivos o colegiados, como por ejemplo las asambleas, los consejos o los comités. O también hay instancias que pueden estar bajo la responsabilidad de una persona. Por ejemplo, la gerencia o los encargados, por ejemplo, de áreas de producción o unidades de trabajo, como por ejemplo ganadería, el encargado de comisariato, el encargado de la palma aceitera o encargados de otros procesos, como por ejemplo de la administración, de la contabilidad u de otros servicios. Es importante entonces que nosotros identifiquemos la estructura, cómo está conformada, y luego identificar las funciones de cada una de esas partes más importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de una asamblea? ¿Qué tipo de decisiones toma? ¿Cada cuánto se reúne? ¿Quiénes la conforman? La junta directiva, las mismas preguntas. ¿Quiénes la conforman? ¿Cada cuánto se reúnen?
cuáles son las decisiones que toma o que puede tomar o que está facultada para tomar. O un consejo, ya sea un consejo de administración o ya sea un consejo asesor. ¿Cómo están conformados? ¿Quiénes la conforman? ¿Cómo se nombran las personas que llegan a esos consejos? ¿Cuáles son las decisiones que pueden tomar si es que toman decisiones? Y si no toman decisiones, ¿cuáles son los temas o los asuntos que deben analizar y que deben elevar o presentar a al órgano colegiado que sí toma decisiones, por ejemplo, en nombre de toda la organización? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son las funciones del gerente? ¿Cómo se nombra o qué características debe tener ese gerente? ¿Qué cualidades debe tener una persona para llenar un puesto de gerencia en esa organización? O el administrador, aquí dice gerencia, es un ejemplo, pero puede ser que se llame administrador o que tenga otra denominación. ¿De dónde sacamos esta información? Es algo que lo podemos consultar a la administración o a los dirigentes y nos los pueden describir. Pero también nosotros podemos encontrar un poquito más formalmente y oficialmente esta información. A veces podemos encontrar esta información en el estatuto orgánico o en algún otro documento interno. Pero con que consultemos, tal vez al gerente, al encargado, al administrador, nos puede brindar esta información por lo menos de una manera inicial y exploratoria. Nos interesa mucho conocer los procesos de planificación y de control. Los procesos de planificación incluyen indagar o averiguar sobre cuáles son los instrumentos de planificación que ellos tienen. ¿A qué nos referimos con instrumentos de planificación? Bueno, saber es qué tipo de planes tienen. Entonces puede ser que ellos tengan planes estratégicos, que por lo general son planes de desarrollo para toda la organización y que van un poquito a largo plazo. Es decir, son planes trazados a varios años, 2, 3 o hasta 5 años y algunas veces hasta más. Planes anuales, que son casi siempre los llamados planes operativos también, o planes de trabajo anual, o los POAs, planes operativos anuales, o en algunos otros casos, PAOs, planes anuales operativos. Es similar, pero los planes anuales contienen cómo realizar labores concretas que o que están definidas, por ejemplo, en planes estratégicos. Y luego también pues hay planes de trabajo, que pueden ser las formas como se van a ejecutar, ya sea un tipo de operación o un tipo de actividad específica que una organización va a realizar o ejecutar en un momento determinado. Plan de trabajo puede ser un plan de trabajo semanal, un plan de trabajo mensual o lo que vaya a durar la realización de una actividad. Por ejemplo, suponga que van a realizar una actividad promocional y un día de campo. Bueno, el tiempo que duren preparando eso, pues eso es lo que cubre el plan de trabajo. Y en cuanto a conocer los mecanismos de control son aquellas cosas, recursos o lo que hace una organización para verificar que lo que puso en sus planes se ejecute y que los recursos que tiene la organización se están utilizando adecuada y eficientemente. Entonces, ejemplos de instrumentos de control. Veamos algunos. Hay instrumentos que sirven para controlar la ejecución de las acciones, vale decir, el cumplimiento de todas las actividades establecidas en los planes y en los proyectos. O también podemos tener mecanismos o instrumentos de control de la gestión financiera o de la gestión también de la toma de decisiones y del uso y la administración de los recursos financieros y presupuestarios. Y luego también reconocer a quienes le corresponde aprobar esos diferentes planes. Tal vez hay algún tipo de plan anual que lo puede aprobar, no sé, un gerente o una junta directiva, pero hay otros tipos de planes como los estratégicos que los aprobará tal vez, no sé si una asamblea. Entonces esas cosas hay que preguntarlas. ¿Quién aprueba los diferentes tipos de planes? Los cronogramas de verificación de acciones. Todo proyecto tiene un cronograma de trabajo. Y cuando tenemos cronogramas de trabajo, junto al cronograma de trabajo, nosotros pegamos tiempo a tiempo lo que de verdad se está ejecutando para comprobar si las acciones se ejecutan en los tiempos programados.
La realización de inspecciones es otra forma de llevar control y verificar que las cosas se están realizando. Pueden haber reportes de avance o reportes de ejecución o reportes de producción. Son hojas de registro o reportes periódicos, por ejemplo, que pueden ser semanales, mensuales, diarios. Estas cosas pueden variar mucho. Otro mecanismo de control son las reuniones de seguimiento para verificar el avance de una actividad, de un proceso o de un proyecto. O los informes técnicos, que ya son documentos más elaborados. Pueden ser informes de la ejecución de actividades o bien informes periódicos que se presentan dentro de la organización. Por ejemplo, pensemos en informes semestrales o informes anuales. Y en estos informes se da cuenta de diferentes avances. Y eso permite verificar que la organización esté avanzando en la realización de sus actividades, de sus proyectos y de sus planes. Podemos también conocer informes financieros o reconocer o identificar qué tipos de informes financieros se utilizan en la organización. Y si se realizan reuniones de evaluación, que las reuniones de evaluación, a diferencia de las reuniones de seguimiento, es que las reuniones de seguimiento son más frecuentes y las reuniones de evaluación son más distanciadas o más periódicas. Por ejemplo, pueden ser las evaluaciones semestrales o simplemente evaluaciones anuales. Y finalmente, pues están las auditorías, que las auditorías son, digamos que fiscalizaciones que realiza por lo general o una entidad interna, como un fiscal o un contralor interno, o tal vez algún auditor externo. Importante también conocer cómo es que una organización se financia. Y aquí es indagar acerca de cuáles son sus principales fuentes de ingresos. Y ordenar esas principales fuentes de ingresos tal vez por importancia. ¿Cuál es la que más ingresos genera? Hasta cuál es la de menores ingresos. Importante también considerar de adentro hacia afuera. Los ingresos propios. ¿Cuáles son los diferentes ingresos propios que la organización genera? Bueno, pensemos ingresos por ventas o cuotas de asociados. Ya más externamente, si la organización recurre, por ejemplo, a donaciones de la gente local, o tal vez pueden conseguir donaciones de entidades de cooperación, tal vez en el ámbito nacional o de cooperación externa. Si la organización tiene acceso, puede conseguir o ha conseguido fondos de acceso especial, algunos incluso fondos del Estado o de gobierno, o simplemente fondos que son específicos para un sector, como por ejemplo el fondo del pago de servicios ambientales. El financiamiento de proveedores o de clientes puede ser otra forma también de financiamiento. Vale decir, por ejemplo, puede ser que algunos proveedores les ofrecen materiales o insumos que la organización los puede pagar progresivamente a crédito conforme vaya realizando sus productos y vendiéndolos. O bien puede ser que la organización tenga algún financiamiento mediante los bancos, algún tipo de préstamo que pues se realiza y se pagan unos intereses en sus procesos de devolución. La organización no solamente estructuras, sistemas, presupuestos y demás cosas, sino que también es cómo la gente vive, la gente que trabaja dentro de la organización o que forma parte, cómo viven el ser parte de la organización. Y hay algo que se llama la cultura de la organización. Y es algo que genera cohesión, aunque también puede generar conflicto. Vamos a ver a qué nos referimos con la cultura de la organización. En general, es importante indagar o preguntar, bueno, si dentro de la organización hay algunas tradiciones o costumbres que generalmente se realizan. Y es que en efecto, hay organizaciones que tienen tal vez un día que hacen hasta una festividad local o que realizan un reconocimiento a las personas que tienen más años de estar trabajando, o cosas por el estilo, ¿verdad? Si a veces hay celebraciones, o si hay reuniones periódicas, o si, qué sé yo, una vez al mes se reúnen todos los coordinadores para hablar de la organización, cosas por el estilo. Una pregunta importante, y esto es ya pensar cómo la gente se siente y qué es lo que les hace sentir ser parte de la organización. ¿Por qué las personas se identifican con la organización? ¿Qué es lo que hace que los asociados, los miembros o las personas que trabajen se identifiquen, se reconozcan parte de la organización?
Es una pregunta muy valiosa que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene esta organización que uno admira tanto y no dejaría de desear abandonar, por ejemplo? Importante también indagar cuáles son los valores de la organización y también cómo es que tradicionalmente la organización afronta sus problemas. ¿Cómo hacen ellos para resolver sus problemas más típicos? Si al final de cuentas terminan, si hay muchas confrontaciones, o si es fácil llegar a consensos, o si cuesta llegar a consensos, pero hay que darle tiempo a los problemas, de alguna forma se resuelven. Bueno, pues es importante también a veces indagar cuáles son las formas de confrontar problemas o tal vez hasta conflictos internos también. Y no obstante, no debemos nosotros dejar o acabar, no acabamos de conocer una organización si no conocemos hacia dónde se dirige en el futuro. Y es aquí donde nosotros es importante que preguntemos o indaguemos cuáles son los retos o las aspiraciones que la organización tiene para el futuro o que sus dirigentes o los miembros de la organización sienten que hay que realizar adelante. Entonces es preguntar acerca de esto. ¿Cuáles son los principales retos o desafíos? Los retos tanto internos, en cuanto a la organización interna, tenemos unas debilidades que superar, tenemos unas limitaciones de recursos que queremos mejorar. Bien, esos son retos o desafíos internos. Retos externos, bueno, ¿cómo vamos a afrontar los cambios del entorno, la competencia, la crisis del COVID y una serie de cosas más? ¿Qué aspiraciones o deseos tienen los dirigentes o las personas que tal vez no es producto de problemas o de desafíos del entorno, sino aspiraciones que ellos quisieran desarrollar para un futuro en su organización? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el deseo o la iniciativa de incursionar, por ejemplo, en nuevos desarrollos, en nuevos productos, en nuevas actividades. ¿Hay alguna aspiración en ese sentido? O tal vez que quieran crecer, ser más grandes, incorporar más miembros, alcanzar a llegar a otras comunidades también, por ejemplo. Es una aspiración de crecimiento. O puede ser que digan, no, queremos consolidar la organización, ya no queremos crecer más, preferimos quedarnos del tamaño en que estamos, pero consolidar lo que tenemos, mejorarlo. Hay que consolidar y perfeccionar las cosas que hacemos. Bueno, y esto es justamente una mirada hacia el futuro, que es lo que los miembros de la organización quieren para su futuro. Y cuando hemos repasado esas diferentes cosas, entonces nosotros seguramente tendremos un mayor y más profundo conocimiento de la organización.